los indicadores son negativos. Porque si le incrementas que no veas, si no te puede pagar, es un marrón. Pero estamos ahora mismo en un contexto de emergencia. Y hostia, es que no me la puedes valorar. Una primera línea de playa igual que si estás 2 o 4 calles más para adentro. Las dos realidades son tristes. No estoy de acuerdo contigo. Nos acaban poniendo todos en el mismo saco y demonizando. Yo prefiero que unos pocos ganen menos para que una gran mayoría pueda acceder. Pero creo que hay mucho más pequeño propietario que gran tenedor. ¿O no es que el joven sea un irresponsable que no puede? Probablemente ha puesto todo lo que ha ganado en su vida en un inmueble. Es normal que puedas tener este miedo, no tiene nada que ver con la limitación de los precios del alquiler. Porque es que tampoco puede conseguir mucho más. Ese es el objetivo. Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro podcast de Finca Segarra. Yo soy Ariana Segarra, tercera generación de agentes inmobiliarios. Y hoy abordamos uno de los grandes retos económicos y sociales de nuestro tiempo, que es el acceso de la vivienda, particularmente el acceso a la vivienda para los jóvenes. Ahora mismo independizarse cada vez cuesta más, los precios de compra y alquiler están subiendo, el ahorro necesario para acceder a una vivienda es cada vez más difícil de reunir y muchos jóvenes, aunque tengan un empleo estable, ya no es suficiente como para dar ese paso. Y para hablar de ello estamos con Cristian Soriano, que es diputado en el Parlamento de Cataluña por el PSC y concejal en el Ayuntamiento del Vendrell, y además, por lo más importante, por lo que te hemos invitado hoy, pertenece precisamente a esa misma generación, nuestra generación, ¿no?, que tenemos los dos 30 años, que está viviendo de cerca esta realidad. Gracias por aceptar la invitación y te dejo un poco que te presentes. Gracias a vosotros, la verdad que es un placer poder estar aquí y acompañaros en un proyecto de éxito como está siendo este podcast, y sobre todo a través de las redes sociales, que son un canal importantísimo para nuestra generación y para hacer llegar, pues en ese sentido, pues aquello que pensamos y sobre todo explicar y poder ayudar a la gente de nuestra edad a tener un futuro un poquito mejor. Totalmente de acuerdo. A partir de aquí, si tuvieras que resumir en una sola idea cuál es el principal obstáculo que se encuentran los jóvenes para acceder a la vivienda, ¿cuál sería? Yo creo que son principalmente tanto los jóvenes como los no jóvenes tienen el mismo problema de acceso a la vivienda, que son dos y seguramente van de la mano y están relacionados el uno con el otro, que es la falta de oferta por un lado y el aumento de los precios por otro. Y esto es algo que sobre todo se ha acelerado en los últimos años. Creo que en ese sentido pues las administraciones quizá no han estado a la altura de lo que tenían que estar en lo que ha pasado en la última década, y esto nos ha traído a una situación de emergencia nacional prácticamente, sobre todo de acceso a la vivienda, ¿no? Los datos al final nos dicen que es más caro que nunca acceder a un piso, que es más difícil que nunca encontrar un piso y que también es más difícil que nunca poder reunir ese dinero necesario para poder entrar a vivir en un piso. Y creo que esto viene sobre todo de dos problemas principales, que son la poca oferta que hay actualmente en el mercado, sobre todo en la adquisición y en la compra y en la creación de nuevos pisos o de nuevas casas para poder vivir, y al mismo tiempo el crecimiento de unos precios pues que son ya desorbitados y que impiden que los jóvenes pues puedan desarrollar su proyecto de vida en condiciones como sería necesario. Y España realmente sigue, es uno de los países donde más tarde nos vamos de casa, creo que está alrededor de los 30 años, está muy lejos del resto de datos a nivel europeo. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que ¿no? Cuando al final analizáis datos, ¿en qué indicadores os fijáis? ¿Cuáles son los indicadores más preocupantes? Yo creo que la verdad que los datos y los números ahora están para llevarse las manos a la cabeza, ¿eh? Como tú dices, la media de edad ahora de un joven para emanciparse en España es de 30 años. Actualmente el 76% de los jóvenes de 20 a 29 años está todavía viviendo con sus padres, el 76%, y eso es prácticamente por el encarecimiento de los precios. Tengamos también en consideración que la media de los jóvenes para poder pagar el alquiler, si se quiere independizar solo, tendría que destinar el 100% de su salario a poder pagar también esta cuota mensual, o en el caso de que fuera a compartir piso tendría que destinar el 33% de su salario, ¿no? Estamos hablando que las condiciones materiales de los jóvenes ahora mismo no tienen nada que ver con lo que pasaba hace 20, 40 años, que el acceso a la vivienda pues es una barrera para poder desarrollar su proyecto de vida, y creo que aquí es donde las administraciones más tienen que trabajar. Al final las administraciones públicas, aquí ya hablo de ayuntamientos, hablo de Generalitat de Cataluña, hablo del gobierno del Estado, son al
final aquellas administraciones que tienen que ayudar y que facultar para que las y los jóvenes pues, puedan emprender su proyecto de vida, emanciparse e iniciar también un proyecto de vida independiente del que puedan tener sus familiares y demás. Y creo que aquí la faena que se haga por parte de las administraciones será clave, porque al final es lo que te comentaba, los indicadores son negativos y esto es una realidad que tampoco creo que sea necesario esconderla, sino simplemente es necesario reconocerla para poder afrontarla y para poder poner soluciones a los problemas que existen actualmente, pero ya te digo, creo que hoy en día la vivienda debería de ser uno de los pilares fundamentales más del estado del bienestar, porque al final la vivienda debería ser una política pública que fuera promovida por el Estado y por las diferentes instituciones para arreglar sobre todo estos indicadores, porque al final si no hay vivienda no hay proyecto de vida, y si no hay proyecto de vida no hay un proyecto de emancipación a través de los cuales los jóvenes puedan crecer, puedan independizarse y puedan empezar a crear su núcleo familiar, que es lo más importante para desarrollarse como persona. Ya, nosotros por ejemplo un problema que nos encontramos en nuestro día a día es parejas jóvenes, por ejemplo de nuestra edad, pues que tienen unos sueldos medianamente correctos, ¿no? Que podrían afrontar una hipoteca pues quizá de unos 700, 800 euros, vamos a decir entre 600 y 800, que realmente son, que tú antes decías, ¿no? De que tenían que destinar el 100% del sueldo al pago del alquiler. Supongo que depende de la zona. Al final, por ejemplo, en nuestra zona en el Vendrell, pues los alquileres rondan alrededor de entre los 600, te diría yo, 800 euros más o menos, que esto una pareja sí que lo puede pagar. El problema que encontramos entonces es que pueden pagar una cuota de una hipoteca, pero no tienen el dinero ahorrado como para pagar los impuestos y para pagar, para pagar la entrada más impuestos. Como mucho pueden tener lo que son los impuestos y los gastos de gestoría, registro y notaría. Entonces, ¿tú crees que el problema del ahorro viene por un cambio de prioridades y de hábitos? No, porque ahora realmente estamos pues en una sociedad probablemente más hedonista que nunca, ¿no? Que destinamos mucho dinero al ocio. ¿O es un problema estructural derivado de la diferencia que hay entre los sueldos y el incremento de precios de mercado? Yo creo que sí es importante, y sobre todo ante una crisis global como es esta, que no solo afecta a España, sino que afecta a toda Europa. A toda Europa y prácticamente a muchos rincones del mundo, intentar no culpabilizar a un colectivo concreto de la situación vigente que hay. Es decir, esto que se habla muchas veces, y hay mucha gente que lo escuchas en tertulias, en la tele y demás, que es que claro, los jóvenes ahora pues no ahorramos, y como no ahorramos y salimos de fiesta, pues no tenemos para la entrada de un piso. Hombre, por muchas cervezas que te tomes un viernes por la noche es difícil quitártelas para poder llegar a los 40 o 50 mil euros que necesitas entre la parte de impuestos y entre la parte de acceso que no te paga el banco con la hipoteca, ¿no? Cosas que yo creo que sí que no tienen sentido y que se tendría que tocar en algún momento. Para mí no tiene sentido que se tenga que pagar el mismo tanto por ciento de IVA, el 10% en casos de nueva construcción o el 5% en casos de ITP de piso de segunda mano, para una persona que va a acceder a su primera vivienda, es decir, a la que será su vivienda habitual, que para una persona que va a comprar su 18ª vivienda en España, que el tanto por ciento es el mismo. Esto para mí no tiene sentido y creo que deberían haber deducciones fiscales, sobre todo cuando hablamos de primera vivienda, que es para vivienda habitual para los jóvenes. Esto para mí es una de las partes más importantes. Bueno, ya pagan el 5 en vez del 10. Que realmente en Cataluña tenemos el tipo impositivo más, creo que es como el más caro de España. Bueno, el IVA es el mismo en todo el estado. No, digo de transmisiones patrimoniales. De transmisiones patrimoniales, sí, en Cataluña tenemos un 5 en ese sentido, que es verdad que es un poquito más alto, sobre todo tiene más que ver con lo que es el AJD y los precios de notario, y es donde hay un poquito más de diferencia de Cataluña respecto a otros. Y de ITP también, creo que en Madrid es que no te sabría decirte el número, pero es más bajo. Bueno, pero en Cataluña tiene un 5% de ITP. Entonces, para mí, en ese sentido, sí que es importante diferenciar mucho el uso que le vas a dar a una vivienda. No es lo mismo, y aquí sí que creo que desde el Estado se debería hacer un paso más o hacer un esfuerzo un poquito más alto para diferenciar lo que es el tipo impositivo que se debe pagar para aquellas compras de viviendas que van a constituir la primera vivienda habitual o donde la persona va a vivir, que aquella que se va a servir pues para especular o va a servir para tener la segunda, tercera o cuarta residencia. Creo que aquí es donde el Estado tendría que intentar activar. Y eso es lo que hace también pues entender las necesidades que tenemos a la hora de poder llegar ahí. ¿Y qué es lo que se está haciendo desde las administraciones? Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña ha sacado ahora lo que es el préstec Emancipació Jove. Sí, que más tarde quería preguntarte. Exacto, pues es una manera de poder ayudar a aquellas personas que pueden pagar la cuota de no hipoteca, pero no pueden llegar
a pagar lo que es la entrada que se les pide. Esto al final lo que es un préstamo sin intereses que hace la Generalitat de Cataluña para aquellas personas que tienen entre 18 y 30 años con unos ingresos en el núcleo convivencial de menos de 83.000 euros y que sirve para que por un máximo de 50.000 euros la Generalitat pues te pueda prestar. Ahora lo han subido a 40 años. Exacto. Recientemente. Esta es la última medida que se hizo creo que fue hace 2 semanas que anunció el presidente Salvador Illa, y esto lo que ayuda es facultar desde lo que te comentaba antes, ¿no? Facultar desde las administraciones a que allí donde no puede llegar una persona particular, pues las administraciones den este pequeño empujón para poder llegar. Que aquí te tengo que decir que lo que nos encontramos es que o bien no se conoce, o bien el proceso se percibe como muy lento, ¿no? Porque realmente están teniendo un impacto. ¿Tenéis cifras ya del impacto real que han tenido esta serie de medidas como el ICO o lo del ICF que me comentas? Ahora mismo no hay cifras todavía que digan el total de personas que se han beneficiado, pero sí que es verdad que es un proceso que ayuda precisamente a poder acceder a aquellas personas que no tienen ese dinero ahorrado, ¿no? Piensa la dicotomía que antes me planteabas, ¿no? ¿Es un problema de los sueldos o es un problema de la gente que no ahorra? Yo creo que es un problema del aumento de sueldos, porque no es lo mismo, no tienes que aportar lo mismo hoy que lo que tenías que aportar hace 30 años. Y no te hablo de números relativos, obviamente, sino que te hablo del tanto por ciento del sueldo y demás. Y lo segundo, por primera vez las administraciones sí que se están poniendo las pilas para poder al menos intentar no a solucionar el problema, pero sí a reducir las consecuencias negativas que esta pueda tener para el desarrollo de vida de los jóvenes, ¿no? Y al final creo que está bien pues que las personas de 18 a 40 años puedan optar a una ayuda por parte de la Generalitat, que al final es un préstamo que se va a tener que pagar una vez se haya acabado de pagar la hipoteca a interés cero, que es lo más importante y lo que facilita más en este caso, y a partir de aquí pues también poder descongestionar un poquito el mercado del alquiler y poder hacer que esas personas pues ya entren a un proyecto un poquito más estable con la compraventa de un inmueble, pero que esto sirva también para que la barrera que siempre existe, que es como tú bien decías anteriormente, este primer paso de los impuestos, del tanto por ciento que no te financia el banco y demás, pues que la Generalitat en este caso esté a tu lado y te pueda dar una ayuda, que para eso al final es lo que existe por los recursos públicos, para poder ayudar, para poder redistribuir la riqueza y para poder también facultar y ayudar a una igualdad de oportunidades reales entre todos los ciudadanos. Claro, que por lo que tengo entendido, lo que te hace realmente tú presentas tu documentación, ¿no? Y la vivienda que te quieres comprar, entonces te responden como en 15 días. Y después, claro, es que esto, yo creo que el problema, o por lo que yo veo, no se trabaja directamente con el banco en cuestión. O sea, es decir, tú te vas, yo qué sé, al Sabadell o al ING o al banco que tú quieras y tú tienes que ir con el ICF aprobado. Entonces, al final, todo este proceso, no, desde mi percepción, acaba ralentizando todos los timings de una operación, porque yo, por ejemplo, que represento al cliente propietario, de hecho estamos comercializando una vivienda que probablemente podamos tener un cliente que cumpla con los requisitos, pero es que para saber si la operación va a tirar adelante o no, probablemente en vez de 15 días voy a necesitar un mes o más, ¿no? Entonces al final no sé si se podría, ¿no? O no sé si realmente a los bancos probablemente no les interesa ponerse en este negocio, ¿no? Porque no acaban de confiar en los avales de la Generalitat, pero probablemente se tendrían que buscar soluciones como para agilizar todo el proceso y que en vez de un mes o más de un mes, tardará como mucho 10-12 días en tener aprobada la hipoteca, no solo el préstamo que te da la Generalitat, ¿no? Esto es mi opinión, vaya. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero piensa que uno de los grandes males que tiene cualquier administración es la burocracia. Yeah. Y esto es así y te pasa cuando vas a pedir el préstamo de emancipación jove, como decíamos ahora, cuando vas a pedir una licencia de bar para abrir tu bar o cuando vas a pedir una licencia de obra para hacer las obras. Eso es uno de los grandes males. Yo siempre explico, y no para justificarlo porque es difícilmente justificable, sino que todo esto tiene que ver con un proceso garantista. Es decir, aquí lo que estamos haciendo en ese sentido es que en este caso la Generalitat de Cataluña está firmando un préstamo sin intereses con un particular por un importe de 50.000 euros, que es un importe elevado. Al final la Generalitat de Cataluña no es una entidad bancaria, por lo que no es tan fácil o tan sencillo, no está tan acostumbrada, por decirlo de esta manera, a poder hacer este trámite con la máxima resolución, y sí que es verdad que hay pues una dilatación en el tiempo debido a esto, pero que la contrapartida es un sistema más garantista, incluso también para la propia entidad bancaria, porque la Generalitat tiene que consolidar y tiene que afianzarse y tiene que darse cuenta y tiene que comprobar que las condiciones que resume, en este caso, la persona que va a solicitar el préstamo se están dando. O sea, es una manera que vamos a tardar 2-3 semanas más, como decías tú. Sí, es negativo también, pero también es mayor garantía tanto para la propia Generalitat como para el propio solicitante del préstamo, y también sobre todo para la entidad bancaria, porque sabe que aquella persona pues cumplirá con todos los requisitos
requisitos y que la administración se cerciorará como Dios manda de que esos requisitos se cumplan. Vamos a ver si es una solución. Esperemos que no, sí. La verdad que sí que sería, o sea, que estaría muy bien, porque este problema que te he comentado, a ver, nosotros trabajamos con primera y con segunda residencia. Con segunda residencia es cierto que lo que nos encontramos es gente con solvencia económica, probablemente que muchas veces va al límite de su capacidad de endeudamiento. Por lo contrario, con la primera residencia, que eso pasa sobre todo pues en poblaciones de interiores, o sea, de interior, ¿no? Pues en el Vendrell, en Albiñana, es que es una situación que se repite infinitamente y que probablemente a ti te pase como a mí, que nuestro entorno está en esta situación de decirme que ahora mismo nuestro ticket medio probablemente está alrededor de los 200.000 euros. Hace 2 años creo que estaba en 160, 170, o sea, el incremento ha sido importante. Claro, es que en 200.000 euros tendrías que tener 20.000 euros más, creo que son unos 40 o 50.000 euros de la entrada, ¿no? Y como mucho, hay quien tiene 20, hay quien tiene 30, más de 30 es complicadísimo. Entonces, si funcionan realmente estas ayudas, sería un gran paso. Y entonces, bueno, volviendo al tema, ya un tema un poquito más peliagudo, la regulación de los precios de alquiler. Cataluña ha sido una de las comunidades que más ha apostado por esta regulación. Muy controvertida, muy aprobada para el sindicato de yugateras, muy en contra por parte del sector inmobiliario y los propietarios. Porque además, cabe decir, o por lo menos esta es nuestra realidad, nosotros gestionamos mucho alquiler anual. En relación a nuestra dimensión de empresa, ¿no? Que tampoco, bueno, pues somos una empresa pequeña, pues estaremos gestionando algo más de 100 inmuebles de alquiler anual. Todos son pequeños propietarios. No tenemos ningún gran tenedor. Me vengo a referir que se tendrían que coger datos, pero creo que hay mucho más pequeño propietario que gran tenedor. Dicho esto, desde parte del sector, o sea, desde nuestro sector, ¿no? Se argumenta que estas medidas pueden reducir la oferta disponible y favorecer que esto, que es lo que ha pasado, que propietarios opten por otras modalidades de alquiler, como el de temporada, como el de vacacional, o para la venta. Y en conclusión, lo que acaba pasando es que se reduzca la oferta. Ahora ya llevaremos creo que 2 o 3 años, creo, con la nueva ley. ¿Cómo valoras desde tu punto de vista, cómo se pueden valorar los resultados obtenidos hasta ahora? ¿Y crees que se puede garantizar la protección del inquilino junto con la seguridad jurídica para el propietario sin que el resultado sea una disminución de la oferta como está pasando? No sé si... Yo te niego la mayor sobre el tema de la disminución de la oferta. O sea, no relaciono el tope de los alquileres que se ha puesto con una disminución de la oferta y ahora entro a eso, ¿no? Pero sí que creo que es importante decir que sobre todo en la vivienda lo que estamos haciendo son decisiones políticas. Porque al final la política constituye la herramienta a través de la cual los gobernantes, en función del signo ideológico que tengan, pues deciden no a quién quieren proteger, sino qué es lo que quieren fomentar. Y nosotros, ¿qué es lo que vimos en ese sentido? Y creo que es un análisis compartido por todos, que el mercado, que hasta ahora se autorregulaba y ya se entendía que era una manera pues de autorregularse que tenía el mercado y que tanto el ofertante como el demandante pues podían estar contentos con la situación, más o menos, esto ha quebrado. Y ha habido una ruptura entre lo que es el sistema inmobiliario y lo que son los intereses de las personas que quieren acceder en él, ¿no? ¿Y por qué te decía que es político? Porque al final, mira, te voy a poner una comparativa muy clara para ver también cómo ha funcionado el límite de los alquileres, ¿no? En Barcelona gobierna el PSC y en Madrid gobierna el Partido Popular. En Barcelona hay una limitación del precio de los alquileres y en Madrid no la hay. En Barcelona, desde que esto se aplicó en el año 2024, en la media si tú miras la media de subida de los alquileres, ha subido un total de un 8%. ¿De acuerdo? O sea, los alquileres de 2024 respecto a 2026 en Barcelona ciudad han subido un 8%. En cambio, si tú miras lo que pasa en Madrid, donde no existe esta regularización y esta limitación a los precios de alquiler, los precios han subido un 24%. Barcelona, un 8%, gobierno del PSC, Partido Popular Madrid, una subida del 24%. Es decir, los precios de alquiler en Madrid triplican el aumento que ha sufrido Barcelona. Es decir, el límite de los precios de alquiler está funcionando para frenar esta subida
que había de los precios de alquiler en la ciudad de Barcelona, cosa que no está pasando en la ciudad de Madrid, ¿de acuerdo? Y alguna gente dice, no, bueno, pero hostia, Cristian, es que esto está muy bien, pero esto supone una disminución de la oferta y demás. No, eso no es cierto, porque los contratos de alquiler que hay hoy en Barcelona respecto a 2024 han subido en el salario neto, por decirlo de esa manera, quitando los que se acaban por los que suman y demás, en 1.500. Es decir, hoy los precios en Barcelona están por debajo de los precios de Madrid, ¿de acuerdo? Y hoy en Barcelona hay más contratos de alquiler de los que había antes de la puesta en marcha de esta limitación de los alquileres. Entonces, aquí la pregunta que se nos hace a nosotros es decir, ¿de acuerdo? Si tú estás viendo que el mercado no puede autorregularse, que los precios suben de manera indiscriminada y que el acceso a la vivienda es cada vez más complicado, tienes dos opciones. Seguir en la misma dinámica, que es la que te ha llevado a tener los problemas que tienes hoy encima de la mesa, o intentar cambiarla de una manera para que también el acceso a la vivienda sea más libre y demás. ¿Esto puede tener una repercusión en los pequeños propietarios, como tú dices? Pues mira, quizás sí, y quizá un pequeño propietario, como tú dices, y demás, pues hoy está ganando 200 o 300 euros al mes menos de los que podría ganar, pero yo estoy más tranquilo pensando que este pequeño propietario puede ganar 200 euros menos, pero que a cambio tengo una persona que pueda acceder a la vivienda de un piso mediante un contrato del alquiler, porque gracias a este freno que se ha hecho en las ayudas en el precio de los alquileres, hay mucha gente que sí que puede optar hoy a alquilar un piso en Cataluña. No te puedo... O sea, hay parte de razón, pero es que claro, yo vivo la otra realidad. Y la otra realidad es de que tengo a un pequeño propietario que probablemente ha puesto todo lo que ha ganado en su vida en un inmueble. Porque no te pienses que la mayoría tienen uno, a lo sumo dos, pero es uno. Y a veces es su segunda residencia, que por ahora, pues mira, la voy a alquilar, así consigo un dinero, ¿no? O que digo, tengo todos los ahorros, compro una vivienda para así, cuando me jubile, que estoy al borde de la jubilación, tener un refuerzo. Entonces, a veces estos 200 euros le van bien, ¿no? Que al final lo que busca el propietario no es especular con la vivienda, o por lo menos el pequeño. Es tener un inquilino que le pague cada mes. Sueldo, sí. Un inquilino que le trate bien la vivienda, que le pague cada mes y poca cosa más. O sea, porque yo, que muchas veces, yo soy de pensar que hay más gente buena que mala, pero que la mala hace mucho ruido, ¿no? Y es lo que nos encontramos, propietarios que lo que quieren es eso, pues que les pague cada mes y poco más, y tener un inquilino que le dure muchos años, ¿no? Y sobre todo el que busca un perfil de hago una pequeña inversión para garantizarme pero las dos realidades existen. Es decir, sí, pero lo que encuentra, ¿no? O lo que pasa es que dices, venga, voy a alquilar la vivienda. Entonces le dices, no, es que pues es que tenemos que regirnos por lo que nos dice el índice. Que a favor del índice tengo que decir que por lo menos en nuestra zona no están mal los precios. Ahora, están mal en productos especiales. Por ejemplo, te vas a una primera línea de playa y, hostia, es que no me la puedes valorar. Una primera línea de playa igual que si estás 2 o 4 calles más para adentro. Claro, todo esto no lo tienen en cuenta. O, por ejemplo, una vivienda que se haya reformado a una vivienda que esté de origen, ¿no? De origen puede ser que tenga 40 años, es que te la valora exactamente igual. Como mucho tienes que poner un 10%. O sea, puedes incrementar un 10%. Un 10% en 700 euros son 70 euros. Es ridículo, claro. Ve el propietario estas cosas y es que se le cae el mundo al suelo, porque yo tengo una vivienda, ¿para qué voy a invertir en esa vivienda si puedo conseguir exactamente lo mismo? Entonces, por un lado tienes la inseguridad jurídica que les produce esta situación a la hora de seleccionar a un inquilino, y por otro lado tengo al que, pues es que no me vale la pena invertir en la vivienda, porque es que tampoco puede conseguir mucho más. Ese es el objetivo. O sea, en el momento en el que tú has dicho, no me merece la pena invertir en una vivienda. Invertir en reformar la vivienda, no en comprar. Mira, en ofrecerla en condiciones mejores para aquel inquilino. Cuando tradicionalmente, y en un podcast hablamos con Rius, ¿no? Que tiene una inmobiliaria en Vilanova, tradicionalmente el propietario pues quería tener el piso bien, quería invertir en la vivienda. No es tampoco, yo creo que hay un desbarajuste ahora mismo en el mercado que han acabado siendo propietario y inquilino enemigos cuando inicialmente cuando probablemente no era la intención de estas medidas. Yo no lo veo tan así. O sea, yo creo que al final
Obviamente, y eso sí que estamos hablando de una regularización del año 2024, es decir, muy joven, ¿de acuerdo? Una primera regularización a la cual no estábamos acostumbrados y obviamente sí que siempre van a haber disfunciones como las que comentabas y demás. Pero yo creo que al final una política pública se tiene que evaluar en función de cuál es el objetivo principal y qué es lo que está consiguiendo, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el objetivo principal de la limitación de los precios de alquiler? Pues frenar una subida de los precios del alquiler que imposibilitaba el acceso de los jóvenes y de los no tan jóvenes al mercado de la vivienda. Y esta era una realidad. Y vuelvo a decir lo mismo, aquí tenías soluciones. Quedarte como estabas, pensar que el mercado lo iba a autorregular todo y de esta manera tener lo que ha pasado en Madrid, que es que los precios han subido un 24% desde el año 2024, o hacer lo que ha hecho Barcelona, que es decir, hey, tenemos un problema ahora mismo delante de nuestras narices, hemos visto que el modelo y la receta hasta ahora no ha funcionado, vamos a intervenir los precios, y los precios en lugar de subir un 24% como en Madrid han subido un 8% en Barcelona, es decir, 3 veces menos. A partir de aquí, ¿existen o pueden existir disfunciones como estas? Sí. ¿Esto tiene que propiciar un enfrentamiento entre propietario e inquilino? No, pero lo que sí que se tiene que ver en el momento actual es que lo que cambia es el contexto. O sea, no es lo mismo el contexto de un momento como podíamos tener hace 12, 14 años, donde no había un problema en el acceso al mercado de la vivienda y donde aquí pues sí que es verdad que no se tenía por qué poner limitaciones a la oferta o al libre mercado en ese sentido para que cada uno pusiera en alquiler sus pisos al precio que lo creyera conveniente, pero ahora el contexto es diferente. Y el contexto actual te dice que hay un aumento muy importante de la población que hoy no puede acceder a un inmueble. Vuelvo a darte el mismo dato que antes, un 76% de los jóvenes entre 20 y 29 años vive hoy con sus padres. Y esto no es una elección racional o aleatoria del joven, o no es que el joven sea un irresponsable que no puede ahorrar o que no puede tal, sino que es que los precios están tan disparados que no es posible acceder a la vivienda. Y por eso la limitación del precio de los alquileres, que puede tener disfunciones, que puede tener cosas que se arreglen. Pero el objetivo de la política pública, la limitación de los alquileres, era reducirlo y las conclusiones nos dicen que se está potenciando y se está llegando aquí. Y vuelvo a decir lo mismo, y creo que dabas un apunte que es importante, ¿no? No podemos poner en el mismo saco a lo que son los grandes propietarios y el gran propietario, de un pequeño propietario, ¿de acuerdo? Y no se puede poner en el mismo saco a una empresa que está comprando centenares de miles de pisos para poder especular con ellos, que a un pequeño propietario que se compra su segunda vivienda y la pone en alquiler para poder sacarse un sobresueldo al mes o para poder complementarlo o lo que se requiera. Pero sí que es verdad que en cuanto a todo lo que tiene que ver con la especulación, yo creo que ya está bien de poder dejar a la gente, pues a la gente pudiente, a la gente con buenos recursos que pueda especular lo que ella quiere. El mensaje que nosotros trasladamos, y fíjate, la semana que viene aprobamos en el Parlamento de Cataluña una ley también para prohibir la especulación inmobiliaria. El mensaje es el siguiente: el que quiera especular, que se compre un Ferrari, que se compre un lingote de oro o que invierta en acciones. Pero en el momento actual, en el contexto actual, no se puede hacer servir una vivienda, que al final es un bien de primera necesidad, es una situación de emergencia nacional la que tenemos ahora en cuanto a todo lo que tiene que ver con el acceso al mercado de la vivienda. No se puede especular con aquellos elementos que son necesarios para el desarrollo de cualquier proyecto de vida de nuestra gente. El que quiera especular, a mí me parece fantástico, la gente que tiene dinero para poder hacerlo, me parece maravilloso que disfruten su vida, pero que especulen con yates, con Ferraris o con lingotes de oro, pero no con viviendas. Y esta ley que aprobaremos la semana que viene sirve precisamente para frenar que gente de mucho dinero pueda especular, porque la especulación no sirve solo para que esta gente se meta el dinero en sus bolsillos, sino que sirve también para cerrar puertas a las y los jóvenes para que puedan acceder al mercado de la vivienda y por eso que puedan tirar adelante su proyecto de vida. Y esto por un lado. Y por el otro que decías tú de los pequeños propietarios y demás, vuelvo a decir lo mismo, pueden haber disfunciones, pero creo en ese sentido que el reto que tenemos por delante es mucho mayor que pequeñas situaciones que se pueden dar. Y si esta persona, y yo lo siento muchísimo, y mira, pues quizá tiene que ver pues, con un tema personal o familiar, llámale como quieras y demás, pero si a mí me pones en el mismo saco, porque en política también es una manta corta y hay que elegir, si desproteges los pies o desproteges la cabeza, pero si tengo que elegir entre que un joven pueda acceder a una vivienda y al mismo tiempo una persona que tenga una segunda o una tercera vivienda cobre 100 o 200 euros menos, pues yo me quedo con esta opción porque socialmente y pensando en la comunidad, que al final es un argumento bastante de izquierdas, me parece algo más justo y más igualitario. Pero es que luego hay otro tema respecto a los topes de alquiler, que es el resto de lo que habla la ley, del tema de la vulnerabilidad del inquilino. Entonces,
yo lo que me encuentro también es que al final se plantean alquilar o no por la inseguridad jurídica que sienten. O sea, es decir, ahora mismo realmente es que alquilar una vivienda y declararte vulnerable es relativamente fácil, ¿no? Entonces, a partir de aquí, claro, para conseguir desahuciar a esta persona, además de tiempo, que esto es un hecho. O sea, de hecho, las aseguradoras, ¿no? Trabajamos pues con lo típico, que alquilas una vivienda y aseguras la renta. Pues normalmente te hacían el seguro pues a 12 meses, la mayoría son a 24 meses porque es que ya se ha duplicado el proceso, ¿no? El tiempo que se tarda en desahuciar a una persona. Y es que, claro, ahora mismo es al revés. O sea, ahora mismo tú como propietario tienes que demostrar que la persona que está dentro de tu vivienda no es vulnerable. Entonces, claro, en esta tesitura se lo explicas a un propietario y dices, hostia, es que vale más tener la vivienda cerrada o venderla que no alquilarla, porque es que me produce esto una inseguridad jurídica respecto a mi vivienda. O sea, porque es que realmente es vulnerable el inquilino, pero también es vulnerable el propietario. O sea, estamos hablando de que es que, jolines, comprar una propiedad, vale, sí, habrá grandes tenedores, pero comprar una propiedad es hacer, ¿no? O sea, es hacer pues el trabajo de hormiguita, ¿no? De toda la vida ahorrando para conseguir comprar esta propiedad. Entonces, no sé, o sea, es que veo que hay un desajuste, hay una injusticia para los propietarios que al final se les está demonizando y creo que la realidad no es así. O sea, creo que todo el mundo se llena la boca de grandes tenedores, y es que probablemente quien está dando ahora mismo la solución habitacional es el pequeño propietario, arriesgando a decir, me ocupan la vivienda y tengo que estar 2 años para desahuciar a la persona y además es que o sea, tú no cobras el alquiler, pero tienes que seguir pagando los impuestos de ese alquiler, aunque no lo estés cobrando. Que digo, mamá, pues no acaba de ser justo el tema. Yo creo que el foco, cada uno defiende lo que vea, pero al menos yo a nivel personal y mi partido, donde ponemos el foco es en los grandes propietarios, porque son los que están reventando el mercado. ¿Vale? Sí, o sea, sí, pero es que la normativa afecta a todo el mundo. Sí, pero ahí llego. Y eso tiene que ver pues con que en España hay actualmente 3 millones de viviendas compradas por grandes empresas o grandes propietarios. Y esto es lo que te revienta el mercado. ¿Vale? O sea, lo que te revienta el mercado es esto, no es un pequeño propietario que pueda tener 1 o 2 viviendas que las pone en alquiler. O sea, lo digo porque los esfuerzos van focalizados en esto. Sí, pero es que el problema también es que se hace normativa en Barcelona y ¡pum! Toda Cataluña es lo mismo. Entonces, probablemente Barcelona o el Vendrell una castaña, o sea, no tienen nada que ver. Son cosas diferentes, o sea, porque una cosa es la limitación del precio del alquiler que opera en 271 municipios de Cataluña, que constituye el 90% del parque total, que eso es lo que te comentaba antes y todo lo que tiene que ver pues, con la limitación de los precios y demás. Pero es que la problemática que tú me ponías ahora delante, que es la de los inquiocupas, para que nos entendamos, no tiene nada que ver, o sea, creo que es importante también diferenciar y no engañarnos, ¿eh? O sea, tú puedes estar a favor o en contra de la limitación de los precios del alquiler, ¿vale? Y esto es un debate, pero este debate no va unido a todo lo que tiene que ver con los inquiocupas, ¿de acuerdo? Porque aquí lo que estamos haciendo es limitar el precio del alquiler. Eso es una cosa. Otra cosa es los inquiocupas. Y ahora entro. ¿Tenemos un problema? Sí. Punto. Ya está. Ahora nos ponemos a ver cómo lo arreglamos. Pero tampoco, o sea, lo digo porque hay gente que se ciega y que te defiende la limitación de los alquileres y pues el pequeño propietario es malo, malísimo, es un demonio, todos son especuladores, claro, capitalistas, es de lo que estoy hablando, ¿no? Pero yo no hago este análisis. Yo el análisis que hago es, 1, hay que luchar contra los grandes propietarios porque al final revientan el mercado. 1. 2, hay que limitar el precio de la vivienda para poder frenarlo porque la dinámica que traía de la regulación anterior, que era dejarlo todo al libre mercado, no funcionaba y esto era objetivo y era así. 3, y ahora entramos al foco más concreto, si quieres, de los pequeños propietarios. Hay un problema en España, y eso es una realidad, con la gente que entra en un piso y luego acaba por no pagarlo. Esto no es un problema generalizado. O sea, esto no es el pan de cada día y tú lo sabes, trabajando en la inmobiliaria y demás, pero es un miedo común. Exacto. Perfecto, es un miedo común, pero lo que hay que decir a la gente es... Sí, porque de estos inmuebles que te he comentado que gestionamos no tenemos impagos. Claro, pero lo que hay que decirle a la gente es normal que puedas tener este miedo, no tiene nada que ver con la limitación de los precios del alquiler. Eso 1. 2, faltan herramientas en España para poder combatir este tipo de casos. Y ahora te hablo más como concejal de seguridad del Vendrell. Sí. Porque claro, el problema de las ocupaciones que nosotros tenemos, mira, nosotros pusimos en marcha nada más llegar en el año 2023, que asumí la Regidoría de Seguridad, lo primero que hice, poner en marcha una oficina antiocupación en el Ayuntamiento del Vendrell. Y lo que hice fue formar a mis agentes de la policía en materia de antiocupación para poder saber cómo reaccionar
delante de una ocupación de un inmueble. Estoy hablando de ocupación, no inquiocupación, ¿eh? pero ahí voy. Y desde entonces hemos evitado un total de hasta 160 ocupaciones en el municipio del Vendrell, 160, ¿eh? O sea, yo podría venir aquí, negarte y decirte que no, que esto no es un problema y tal, pero es que lo es. No lo es tanto hoy como lo era en 2023 y 2024, al menos los datos que nosotros tenemos. Pero sí que lo es. Y lo que hicimos fue formar a los agentes de la policía para saber cómo actuar y dar un teléfono y una oficina a la gente que venía a nosotros y nos decía, oye, tengo este problema, ayudadme. Y poco a poco, con todas las dificultades del mundo, pues hemos podido ir solucionando el problema. Pero hay una serie de aspectos que todavía no están regularizados como se tendrían que regularizar y esto causa un problema. Y esto pasa, por ejemplo, con las ocupaciones no de las viviendas particulares, sino de las viviendas de los bancos y de las constructoras y demás, porque aquí ya sabes que el derecho que se vulnera no es el derecho a la propiedad, sino es el derecho no es el derecho a la intimidad, sino es el derecho a la propiedad, y eso hace que el proceso no sea inmediato y se demore el tiempo. Y el segundo, lo que tú dices, es los inquiocupas, gente que de repente se le acaba el contrato, siguen sin pagar y es muy difícil a nivel judicial poder echarlos del inmueble que están ocupando. Eso es una realidad, pero yo sí que en esto incido mucho en separar los debates, porque una cosa es cómo queremos regular el mercado de la vivienda y qué queremos hacer para frenar los precios, y otra, pues externalidades negativas que se dan en según qué supuestos, que esto al final acaba afectando lo primero porque se puede amplificar el miedo, por decirlo así, en el propietario a la hora de poner en el mercado su vivienda para poder alquilarla. Pero yo lo que quiero decir es que en ese sentido es importante hablar de limitar los precios, porque es lo que ayudará a mejorar todavía el acceso al mercado de la vivienda, y que el problema que tenemos con los inquiocupas, que vuelvo a decir lo mismo, es un problema que existe, es algo que se tiene que regularizar, pero no se puede utilizar como una arma arrojadiza en contra de la limitación de los alquileres que objetivamente está funcionando. Este es el mensaje que yo sí que quiero dejar claro. Yo creo que se tiene que encontrar un equilibrio. O sea, porque es que sí que es verdad que yo le digo a los propietarios, digo, a ver, si tú seleccionas bien al inquilino, estoy hablando de decir, evaluar su solvencia, ¿no? Pues conocerlo, saber su pasado, su presente. O sea, si tú haces bien tu trabajo, no tienes que tener problemas de impago, porque yo se lo digo muchas veces, es decir, lo que te decía antes, hay más gente buena que mala, y es lo que realmente pienso, ¿no? Y no tienes por qué tener problemas. Pero es que la gente tiene miedo, y lo que acaba pasando, que hoy lo leía en una noticia de estas que te llegan de Idealista, ¿no? Montse Junyent, que deia, es que el proceso de selección del inquilino acaba siendo como un casting, y es que es verdad. O sea, tú te dan un piso para alquilar, y es que yo se lo digo a los propietarios, estamos más tiempo seleccionando el inquilino que comercializando la vivienda en sí, porque es que lo publicas y tienes un chorrón de contactos, ¿no? Que tampoco no es normal. Si es que yo lo que quiero es que se solucione la crisis habitacional, o sea, no, pero lo que acaba pasando es que, claro, probablemente a nosotros nos pasa algo menos que pase en las ciudades, ¿no? Pero es que acabas seleccionando de una manera al inquilino con el objetivo de que el propietario no tenga problemas, que las personas vulnerables a las que querías proteger con la ley acaban siendo echadas del mercado, ¿no? O sea, porque al final, pues claro, tú pides muchísimas garantías económicas de cara a decir, pues bueno, para no tener problemas en definitiva, ¿no? Y es que sin querer, pues jóvenes, bueno, y hay inmigrantes y demás, sin querer acaban, o sea, por un tema de que no pues llevan un poco tiempo trabajando, o bueno, porque no tienen garantías financieras, o porque no les aprueba el seguro, tienes que decir que no. ¿No? Y esto es lo que nos acaba pasando en nuestro día a día. Que probablemente el tope del alquiler pueda ser una solución, que luego hay otro tema. Otra solución también podría ser la presión fiscal. O sea, porque ahora yo creo que hace un par o tres de años que tú tenías bonificado el 60% del ingreso del alquiler, si pasó el 50%, coño, paga el 20%. No, perdón, o sea, me vengo a referir, en vez de decir, no puedes, tienes que pagar como mucho esto, no de alquiler, pues luego en renta, pues que esté más bonificado de lo que está. Probablemente podría ser una solución. Claro, aquí esto sería otro melón. Bueno, que podríamos estar hasta mañana. El problema de las bonificaciones, al final, es que es el mismo tanto por ciento independientemente de la renta. Es decir, yo estoy en contra, por ejemplo, la gente que viene y dice, yo eliminaría el IVA, yo te he dicho antes, diferenciar el IVA de lo que tiene que ver con la primera vivienda que con la persona que adquiere la vivienda número 18 de su parque propio, individual. Que dices 18, pero son 5, ¿eh? O sea, a partir de 5 inmuebles ya eres el tenedor. Exacto. Que el resto de España son 10. Exacto. ¿Qué me refiero? Que 5... Desde que se introdujo la regularización. Ya, pero es que 5 son o sea,
Vale, ahora parecerá, 5 son muchísimos, pero 5 tampoco son tantos si te dedicas exclusivamente. Sí, pero si te dedicas exclusivamente a la promoción inmobiliaria, sí. Claro, una cosa es si vende, no sé si eres frutero, pues si eres pescadero, pero si te dedicas a la promoción inmobiliaria. O sea, un individual que se dedique, o una empresa, me estás diciendo. Una empresa, una promotora que se dedique a comprar para vender, ¿no? O a comprar Pero vuelvo a decir lo mismo. O sea 5 inmuebles no son para un particular, aquí podríamos discutirlo. Pero para un particular, 5 inmuebles a mí me parece, incluso te diría demasiados, pero bueno. Aquí también, aquí podríamos discutirlo y cada uno tendría su opinión, pero a una empresa que se dedique exclusivamente a la promoción inmobiliaria, tampoco son tantos. Pero vuelvo a decir lo mismo, aquí lo que cambia es el contexto y el enfoque que tú hagas de lo que es ahora mismo la vivienda. O sea, para mí, el contexto actual no es el mismo que el contexto de hace 14 años y espero que el actual no sea el mismo que el que sea de aquí 20 años. Pero estamos ahora mismo en un contexto de emergencia habitacional, de emergencia en el sentido de que hay gente que no puede acceder a una vivienda. Y esto hace que todos los recursos y que todas las legislaciones y que todas las políticas públicas tengan que ir encaminadas no a beneficiar, perdón, la palabra de beneficiar no es la palabra, no a ayudar, si tienes que elegir a quién ayudar, por decirlo de esta manera, desde un punto de vista de las administraciones públicas, ahora mismo a quién ayudar lo tenemos muy claro, que es a las personas que no pueden acceder a la vivienda. Y si eso se hace limitando el número de pisos que una promotora o que un particular puedan adquirir, es la manera más rápida de hacerlo y también la manera más justa. Vale, pero aquí todos estamos... nadie trabaja por amor al arte. Sí. Y es igual de justo ganarte la vida vendiendo un piso que vendiendo, yo qué sé, que siendo quiropráctico. No sé por qué me ha salido quiropráctico, pero bueno, entiendo. Entonces, claro, yo soy una promotora. Resulta que compro el flipping inmobiliario que ahora está de moda, que es realmente comprar una vivienda, reformarla y venderla de toda la vida, ¿no? Entonces dices, venga, tengo 4 inmuebles, que resulta que tengo 3 los tengo alquilados. Los 4 los tengo alquilados, que aquí ya estás dando solución habitacional, que esto por ahora no lo acaba de hacer el gobierno, ¿no? Dices, venga, voy a comprar un quinto y este quinto lo que voy a hacer es comprarlo, reformarlo y venderlo, ¿no? Que también es una forma de hacer negocio, no de especular, de hacer un negocio. Claro, es que lo compras y es que en vez del 10 tienes que pagar el 20% y es que aquí ya, para que me salgan los números, lo tengo que vender mucho más caro. Entonces, claro, no sé si ponemos como en el mismo saco a todo el mundo y creo que cada casuística se tendría, ¿no? O que no se puede hacer, no es pot fer tot a l'engròs, como se viene haciendo hasta el momento, ¿no? Y esto es una cosa que lo veo a día, que es una realidad, ¿no? Que dices, ostras, compro para vender una vivienda que estaba de origen, yo qué sé, que se caía al suelo, ¿no? Entonces la compro, la reformo para que pueda vivir alguien para todo el año. Claro, para todo el año, que me vengo a referir, que sea como su residencia habitual, y resulta que los números no me salen porque tengo que pagar el 20% de impuestos. Es mucho dinero, ¿eh? Aquí se te rompen las cuentas, ¿no? Y esto es lo que acaba pasando. Sí, pero lo que no se puede decir en un momento como actual, vuelvo a decir lo mismo, porque el contexto es importantísimo de emergencia y demás, es que en ese sentido el negocio de la promotora tenga que beneficiarse más o menos a costa de la presión fiscal que se hace, que al final es lo que se recauda de impuestos. Ya, pero... El Estado puede, en situaciones de emergencia, limitar los precios, que es lo que estamos haciendo ahora mismo con la vivienda. Y se hace no simplemente por una voluntad incautatoria por parte del Estado y demás, sino que se hace simplemente para igualar las condiciones del mercado y para poder hacer que personas que no podrían acceder nunca al mercado de la vivienda por los precios que hay, puedan hacerlo. ¿Esto es a costa de que promotoras ganen menos dinero, particulares ganen menos dinero? Sí, pero esto es una concepción política e ideológica, que yo prefiero que unos pocos ganen menos para que una gran mayoría pueda acceder a más pisos para poder desarrollar su proyecto de vida. Pero todo el mundo, tú te ganas la vida, ¿no? Sí. Al final es como que a todos los profesionales que estamos relacionados de una manera u otra con el sector, se acaba
nos acaban poniendo todos en el mismo saco y demonizando, ¿no? No, pero por ejemplo, si ahora cogieran, te voy a hacer una comparativa muy tonta, pero si ahora cogieran los fabricantes de una famosa marca de refrescos y quisieran subir el precio de las latas a 200 euros cada lata, a ti te parece, bueno, eso no, que no es un bien de primera necesidad, pero pongamos el aceite, cuando pasó la subida de los precios del aceite y todos los agricultores del país se pusieran de acuerdo para vender el litro de aceite a 1.000 euros, que es un producto esencial y demás. ¿A ti te parecería bien que el Estado entrara e hiciera que los agricultores ganaran un poco menos de dinero de que tienen que ganar para que todo el conjunto de la población pudiera acceder a este bien común y necesario para el proyecto de vida y demás? ¿O te parecería mal? Probablemente no, tampoco no sé cuál es la solución, pero lo que sí que es que hasta, o sea, yo también pienso decir, si el particular no pone la vivienda al alquiler porque siente una inseguridad jurídica, si el promotor no hace vivienda o bien porque esto es la burocracia que decías antes, ¿no? La lentitud en conceder licencias, que o tienes un gran músculo económico o aquí no hay Dios quien aguante el construir una promoción. Sí, eso es verdad. ¿No? En tema lo que o si compras, eres promotor o te dedicas a lo del flipping inmobiliario y compras una vivienda para reformarla y venderla y tienes muchísima presión fiscal, por lo tanto tampoco lo haces y tampoco aportas vivienda al mercado, al final, ¿quién aporta vivienda? Pero vamos al problema. ¿El problema cuál es? Y empezamos la entrevista diciendo los dos problemas son la falta de oferta y por tanto el aumento de precios. El aumento de precios viene derivado porque no hay oferta. Como hay mucha demanda y hay poca oferta, suben los precios. Entonces, primero de economía y demás. De acuerdo. Como esto pasa, ¿cuál es la solución? La solución a corto plazo es la de ahora, que es limitar los precios. La solución a corto y medio plazo es la de construir vivienda. Por eso el plan de la Generalitat de Cataluña de ahora para construir 50.000 nuevas viviendas de 2025 al año 2030. Cuando estas viviendas ya estén en el mercado, a partir de aquí yo no veo una necesidad el hecho de limitar los precios, porque digamos que las necesidades de la gente ya estarán cubiertas. Una vez las necesidades para poder acceder al mercado de la vivienda ya están cubiertas porque tiene suficientemente inmuebles para que estas personas puedan acceder y demás, el precio ya no es un problema, ya es una decisión de cada particular, por decirlo de esta manera, porque las necesidades básicas ya están cubiertas. O sea, desde la izquierda, desde la socialdemocracia, lo que defendemos es que haya un mínimo de igualdad de oportunidades para todos. Una vez esto se consiga, a mí, el que quiera vender un piso a 3 millones de euros y tenga dinero para comprarlo, me parece maravilloso y una fantasía y adelante y que disfrute. Pero yo lo que quiero es ahora mismo tocar el bolsillo del que se puede comprar o que puede vender una vivienda de 3 millones de euros porque hay gente que no puede pagarse ni 1.000 euros de alquiler al mes hoy en Cataluña. Y en un contexto de emergencia como este, lo que hay que hacer es tocar el bolsillo de la gente que puede para poder ayudar a la gente que no puede. Y esto es el estado del bienestar. Y esto es un sistema y un estado social como es el español ahora mismo en nuestro país y en nuestro tiempo. El tocar al que más tiene para poder ayudar al que no tiene para poder acceder. Una vez las necesidades básicas se hayan cubierto con la construcción de nueva vivienda y la falta de oferta no sea un problema, eso hará que los precios ya no suban tanto, que ya haya una regularización del mercado, que es lo que pasaba hasta hace 20 años, y todo pueda irse más o menos regularizando y estabilizando de una manera más global. Pero en el contexto de emergencia actual, voy a decir lo mismo, a corto plazo limitar los precios para que todo el mundo pueda acceder al mercado de la vivienda y a medio y largo plazo construir vivienda para que los precios se vuelvan a estabilizar y a partir de aquí ya cada uno que haga lo que quiera, pero con las necesidades personales, individuales cubiertas para toda la población, independientemente de la renta que tengan o de la familia que vengan, que creo que eso es muy importante. Estoy completamente de acuerdo contigo y confío en lo que dices, o sea, que la medida sea temporal. O sea, si realmente pasa lo que estás diciendo, o sea, podría ser una solución. No, también es eso. Lo que me sabe mal es la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Donde tú pues quedas con los amigos y pues en particular yo que sé, una amiga mía, ¿no? Que es que, jolín, parece que ser propietario, o sea, que te tengas que esconder. No sé si me explico, ¿no? O sea, yo entiendo la realidad del propietario, pero ¿y mensaje? La realidad de la persona que quiere salir de casa de sus padres, que tiene 28 años y no puede hacerlo porque no puede pagar 1.200 euros de las alquiler? Mismas, o sea, las dos realidades son tristes. No estoy de acuerdo contigo. Porque no es la misma realidad una persona que está triste por perder 500 euros al mes que una persona que está triste por no poder salir de su casa. No me estás entendiendo lo que quiero decirte. A ver, o sea, me vengo a referir. No de que estés triste, sino de que qué pena la situación de una persona joven que no se puede independizar, pero qué pena la situación de
una persona que ha estado ahorrando, que tiene 60 y pico de años, ha estado ahorrando toda su vida y que probablemente pues ha dejado de hacer cosas, ¿no? O ha mirado mucho el bolsillo para conseguir decir, pues tengo ahorrados 150.000 euros, bueno, 170.000 euros. Tiene que dejar de hacer muchas cosas. No, pues resulta de que pues una herencia, ¿no? Que ha heredado no sé qué, que no diferentes, y ha estado ahorrando y se ha comprado ahora. O resulta que tiene, pues para una vivienda de 160.000 euros, que pueda tener pues el 30 al 40% más los gastos. Y digas, pues mira, lo compro ahora que tengo 50 años y así cuando me jubile, pues a ver si puedo medianamente tener acabada la hipoteca. Y ya de aquí, pues si cobro, claro, si estoy cobrando ahora 2.000 euros al mes y me van a quedar, me estoy inventando los números, Sí, y me van a quedar 1.400 y de aquí cobro 600, pues mira, ya tengo... Estos son realidades que nos pasan, ¿no? Pero que lo tengo que decir con la boca pequeña, porque si, claro, soy malo si soy propietario. No, para mí es como, malo, no. es como qué triste el mensaje político o el mensaje social que se ha ido trabajando durante los últimos años para que tengamos que haber llegado a esta realidad. Que nosotros alquilamos pisos, sí. o sea, el inquilino lo único que quieres es que te pague, que esté contento, y si tiene algún problema, solucionarlo y que te dure muchos años. Punto pelota. O sea, es que no quieres más. Y tampoco no quieres decir, le voy a incrementar. No, porque si le incrementas que no veas, si no te puede pagar, es un marrón. Entonces prefiero decir, respeto la ley, respeto lo que me dice y tal, y que me dure muchos años, ¿no? O sea, al final, como que creo que tendría que volver todo a cierta normalidad y a cierta convivencia, no a esta enemistad que se viene trabajando en los últimos años. Esta es mi opinión, Pero yo no creo que exista, o al menos por mi parte, que deba existir una guerra entre propietario e inquilino. Pero sí que creo que esta guerra, quien la ha iniciado, es la situación que nos ha llevado a un aumento de los precios sin precedentes. Y este aumento de los precios ha comportado también que el acceso a la vivienda sea imposible para una parte muy importante de la población. Y voy a decir lo mismo, ante esta situación hay que trabajar, pero no, son debates que yo creo que es compatible y a la vez necesario poder decir que estoy a favor o que la limitación de los precios de alquiler es una necesidad para poder bajar y para poder frenar esa subida de los precios que existe en nuestro país, y al mismo tiempo decir que tampoco esto no puede ser una guerra entre propietario y inquilino para ver quién tiene razón o quién no. O sea, la situación y lo que cambia todo es el contexto. Y te vuelvo a decir, y el ejemplo que me decías antes, pues claro, una persona que ha heredado o ha ahorrado o demás, yo vuelvo a decir lo mismo, y esto es una concepción muy ideológica, ya lo sé, que tengo yo como persona de izquierdas, pero el Estado tiene que intervenir cuando no se dan las condiciones mínimas materiales para que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida. Y esto es así. Y tiene que intervenir no porque una persona que ha heredado, que es algo casual y algo fruto del azar y algo que te puede pasar y demás, gane un poco menos, fruto de la emergencia, pero sí que tiene que intervenir cuando haya personas que cobrando 1.500 euros al mes, que era un sueldo que hasta hace 10 años pues era un sueldo normal y demás, no te puedes independizar tú solo hoy en España. Correcto. Y esto es una realidad. Y aquí el Estado tiene que intervenir. Y el Estado ha intervenido, y en este caso la Generalitat de Cataluña, el gobierno del PSC, ha intervenido diciendo vamos a limitar el precio de los alquileres. Y cuando se han limitado el precio de los alquileres, los precios en Barcelona en los últimos 2 años han subido un 8%, se ha frenado esta subida de los alquileres, y los precios en Madrid con gobierno del Partido Popular han subido un 24%. Es decir, no se ha frenado la subida de los alquileres. Es decir, en Madrid los precios han subido el triple de lo que han subido en Barcelona en los últimos 2 años. Y eso lo que nos está diciendo es que la limitación de los precios del alquiler ha funcionado para frenar esta subida, que es el primer paso, no es el definitivo, porque nos equivocaríamos si le dijéramos a la gente que los números nos gustan, están muy bien y hasta aquí hemos llegado y punto. El primer paso era frenar la subida. El segundo es hacer que todo el mundo pueda acceder a una vivienda y que no tenga que hipotecar el 100% de su sueldo para acceder a una vivienda. Pues a ver si lo conseguimos. Y eso se hace creando oferta pública y creando vivienda, que eso es el plan de 50.000 viviendas. Y a la gente hay que decirle que esto no va a ser, o sea, la solución no es fácil, la solución no es rápida y la solución no va a gustar a todo el mundo. Esto es clarísimo, y esto es así, porque cualquier política pública tiene estos 3 componentes que desgraciadamente son con los que tenemos que Pero también es verdad que se podría preguntar un poquito más al sector inmobiliario, que se hace de forma muy política, o sea, al sector, ¿no? A nuestro sector, que nos sentimos un poco de que hey, somos aquí unos, ¿no? Una pieza fundamental, y se hacen una serie de políticas y no sé, que de hecho esto a muchísimas convenciones a las que vamos y demás es una frase que se va repitiendo, una realidad que se va repitiendo. Y ahora un poco ya para cerrar, imaginemos que nos escucha un joven de 25 o 26 años que trabaja, ahorra cada mes y quiere independizarse, pero
lo que comentamos, que el acceso a la vivienda, pues que está muy complicado independizarse. ¿Qué mensaje le podríamos dar? ¿Hay motivos para ser optimista durante los próximos años? Lo primero, que lo que está pasando no es culpa suya, sino que es responsabilidad de un contexto general que se ha ido sembrando durante muchos años y que ha explotado en los últimos 3-4 años. Eso es lo primero. Lo segundo, que puede acceder a las ayudas que se están haciendo desde la Generalitat si quiere comprar a través del préstec Emancipació Jove, que puede cubrir hasta 50.000 euros de la entrada y a través de un préstamo sin ningún tipo de interés, o el bono alquiler joven, que puede dar hasta 250 euros al mes durante todo el año de contrato. Y tercero, que la única solución para esto es, uno, frenar el precio de los alquileres, que han funcionado para que Barcelona hoy los precios hayan subido 3 veces menos de los que lo ha hecho en Madrid, y dos, construir vivienda pública. Y también ser muy sincero y muy honesto, decirle que la solución a esto no va a ser inmediata, no va a ser rápida, no va a ser ágil, nos quedan todavía años sufriendo los efectos de no haber hecho políticas de vivienda, que es lo que ningún gobierno hizo durante los últimos 10-20 años, pero que con la construcción de nueva vivienda y con la limitación de los precios de alquiler, más pronto que tarde, aunque todavía queda un poco por delante, creo que hay que ser sinceros y honestos con la población, el problema se acabará resolviendo. Y que para ello, y ahora acabo con un mensaje para ti, la implicación de todos, la ciudadanía, los particulares, pero también el sector inmobiliario es más importante que nunca, y el sector inmobiliario creo que tiene que jugar un papel clave para saber cómo queremos regularizar la situación actual y sobre todo cuál es el pacto de país que podemos hacer en materia de vivienda, no para los próximos 5 ni para los próximos 10 años, sino para los próximos 20-40 años. Creo que para aquí no sobra ninguna voz, al revés, faltan todas, y creo que el sector inmobiliario tiene algo muy importante que decir, siempre respetando obviamente los derechos del consumidor, como hacéis, y teniendo en cuenta que para solucionar un problema tan importante como esto no sobra nadie y faltan todos. Totalmente. Y además, que también lo hablamos de forma recurrente, ¿no? Lo que te decía en reuniones, convenciones, que con tanto cambio de legislatura, o sea, de que estáis constantemente haciendo leyes, en definitiva, nuestro papel se hace muy imprescindible, porque aparte de que tienes que estar constantemente al día, claro, es que somos un papel fundamental en dar seguridad jurídica a todo este proceso. Me da igual si es venta como de alquiler, ¿no? Porque al final es que tienes que tener tantos aspectos controlados, y es que, o sea, realizar cualquier operación inmobiliaria sin nuestra presencia, que la gente se piensa que es más o menos fácil, es que no te diría que es de inconsciente, ¿no? Pero es, existen entonces muchas probabilidades de tener problemas, de los inquiocupas, de Totalmente. que muchas veces todas estas situaciones no son lo que tú dices, no de que sea un problema generalizado, de que probablemente nos ha contado con un profesional inmobiliario y por eso estás en esa situación. Que esto también yo, ahora remo a favor mío, ¿no? Sí. Pero esto es una realidad que nos encontramos. Pues yo creo que, ha ido bastante bien. Muy Yo bien. por lo menos me he sentido súper a gusto. Igual, yo también. Gracias de nuevo por participar en nuestro podcast, y gracias a quien nos esté escuchando, pues, por estar. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.